Hola gente. La perspectiva de género es una categoría de análisis que estudia construcciones sociales y culturales propias de mujer y varón, y también lo referido a aquello que identifica lo femenino y lo masculino, con un trasfondo de fuertes desigualdades de género en todos los sectores de la sociedad. El género no es un sinónimo de mujer o femenino, es un concepto construido a partir de las demandas y protestas de las mujeres frente a muchas situaciones de discriminación, las cuales no pueden ser justificadas ni entendidas desde las diferencias biológicas, y que en muchos casos conllevan ideas de supuesta inferioridad. Los géneros son concepciones sociales frente a funciones, actividades, comportamientos y atributos que cada sociedad considera como apropiados con relación a los roles asignados. Es así como la sociedad tradicional, con su concepción patriarcal, ubicó al hombre en el rol productivo y a la mujer en el rol reproductivo. Y a partir de ahí se han generado situaciones o relaciones que colocan al varón en relación con la fuerza, las actividades, como hombre proveedor, con poder, que participa de la vida pública y se involucra en la política. Y por otro lado, una idea más pasiva de la mujer, menos protagonista, entendida como un ser más sensible, que cuida de los otros y de quien la sociedad tradicional espera que sea buena madre o buena esposa, pero recluida al ámbito privado, excluida de la vida pública y mucho más de la participación política, y condenada a una dependencia económica respecto de sus esposos o padres. Y esta cuestión ha sido enseñada y aprendida por los chicos desde niños, con lo cual esta idea de roles, géneros y comportamientos quedó muy consolidada. Por lo tanto, en la actualidad tenemos que hacer muy fuerte la enseñanza de la diversidad, de la heterogeneidad, ¿no?, relacionada con los géneros, y al mismo tiempo propiciar un reconocimiento y una valoración que posibiliten un tratamiento igualitario tanto a mujeres como a varones como sujetos de derecho desde sus propias necesidades. Por eso es riesgoso cuando se asumen estas ideas tradicionalistas de géneros y comportamientos, porque cuando estas no se cumplen, mucha gente puede asumir situaciones, ¿no?, de inequidad, o también actitudes y hechos de discriminación. La perspectiva de género, por eso, analiza situaciones de los mismos relacionadas con variables sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales. Y el enfoque de género analiza también las condiciones de vida, estas entendidas como el acceso a un conjunto de bienes y servicios esenciales, algo más amplio que las necesidades básicas, las cuales deben ser observadas para garantizar esa igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones. Desde la biología podemos entender que el embarazo y el parto son exclusivos de la mujer y que el varón tiene más fuerza física. Y
Probablemente a partir de eso se haya elaborado la idea errónea de el sexo fuerte como el masculino, lo cual ha sido desmentido categóricamente por la demografía, que con su indicador de esperanza de vida viene marcando desde hace 250 años que las mujeres viven en promedio más cantidad de años que los hombres, con lo cual podrían ser entendidas, ¿no?, como el sexo fuerte femenino. Ya para introducirnos en la geografía, debemos decir que se pueden encontrar, ¿no?, esas influencias de la sociedad tradicional y la concepción patriarcal en cuanto a los campos de estudio. Es decir, la misma geografía ha separado en muchos casos lo productivo de lo reproductivo, la distribución y el consumo, como por ejemplo los estudios sobre la industria y el trabajo quedaron a cargo de la geografía económica. En cambio, las cuestiones relacionadas con la salud, la educación y la vivienda han sido abordadas por la geografía social. Y justamente me voy a referir a los espacios rurales, porque es ahí donde persisten y están mucho más claras esas desigualdades de género en cuanto a derechos y oportunidades. Pero antes que nada, quiero hacer una aclaración de sujetos sociales. Hasta hace algunas décadas se entendía como mujer urbana a la que vivía en las ciudades y mujer campesina a la que tenía su vivienda en los espacios agrarios. Pero desde hace algunas décadas tenemos el concepto de mujer rural, que es más amplio y abarcativo. En primer lugar, porque puede vivir en el hábitat rural o también tener su vivienda en una concentración urbana, es decir, un pueblo o una ciudad, y además sus actividades van mucho más allá, ¿no?, de las posibles tareas, ¿no?, en las actividades tradicionales, como la agricultura y la ganadería, sino que ahora también incursiona en actividades diferentes que han surgido en los últimos tiempos en los espacios rurales, como las que se relacionan con la industria, la construcción y los servicios, principalmente recreación, esparcimiento y turismo. Entonces, decíamos que la división sexual del trabajo propia de la sociedad tradicional siempre ha subvalorado la tarea femenina en el hogar, ¿no?, porque es reproductiva y porque en la mayoría de los casos no genera bienes económicos. Es ahí donde el enfoque de género tiene la capacidad de integrar, ¿no?, el ámbito económico y el social para la geografía rural y el resto de sus ramas. Es decir, conectar el mundo del trabajo y el hogar, porque es ahí justamente donde se perpetúa el sistema social y se reproduce la fuerza laboral. Debemos decir que en los países subdesarrollados, pero también en los desarrollados, el trabajo agrario femenino ha sido subestimado, principalmente en aquellas explotaciones agropecuarias de carácter familiar o de pequeños productores, en las cuales paradójicamente es más difícil encontrar la separación entre lo productivo y lo reproductivo. Por eso es muy necesario un análisis integrador en los espacios rurales que incluya ambas esferas, y a partir de ahí la perspectiva de género viene realizando importantes aportaciones conceptuales y también metodologías de estudio para la geografía rural. Hace poco tiempo las Naciones Unidas publicaron un informe en el cual da cuenta de que las mujeres son propietarias únicamente del 1% de las superficies agrarias.
pero paralelamente producen más de la mitad de los alimentos en todo el mundo y al mismo tiempo constituyen una parte importante de la población activa rural o campesina. Si eso lo trasladamos a América Latina, vamos a encontrar que las mujeres generan el 33% de la producción de los alimentos en la región y también son responsables de la dieta básica de la familia campesina o la familia rural. Es decir, ciertas actividades de gran importancia, pero que paradójicamente no son muy tenidas en cuenta por los relevamientos y censos, ya sea de población o agropecuarios, porque estos solamente registran el trabajo asalariado. Continuando con América Latina, podemos decir que el 40% de la producción agropecuaria para el consumo interno es generado por las mujeres. Y si eso lo trasladamos a los alimentos que consumen los sectores de menores recursos económicos, ese porcentaje se eleva a un 70%. Y está representado, por ejemplo, por la producción de papa, de maíz y de hortalizas. Sin embargo, se puede verificar muchísimo esta división sexual de tareas que se traslada también a una diferenciación respecto del acceso a los medios de producción, a la tecnología, a la capacitación, a las maquinarias y las semillas, porque en las reformas agrarias y planes de desarrollo al hombre se le entregan muchos más beneficios y posibilidades. Sin embargo, la mujer no accede, por ejemplo, al crédito, a la capacitación, a la tecnología, a las maquinarias. Es decir, tiene muchas limitaciones respecto de los medios de producción, pero paradójicamente las estadísticas y los censos son insensibles a esta situación, ya que únicamente reconocen sus limitaciones financieras, ¿no? Y por otro lado, omiten el hecho de que las mujeres ya son productoras en muchísimos casos en las explotaciones agropecuarias rurales, como trabajadoras en las haciendas, plantaciones, ¿no? Y producciones a gran escala, con lo cual se ven en algún caso perjudicadas porque eso no las exime de sus tareas en el ámbito familiar. Es decir que están desde hace tiempo con una doble jornada que acompaña en muchos casos estos procesos de transformación de las economías, ¿no?, de escala de subsistencia y pequeños productores a una agricultura de carácter comercial para abastecer el mercado interno y en lo posible para la exportación. Es decir, que el trabajo fundamental de las mujeres en cuanto a la alimentación de la familia, ¿no?, sobre todo en las explotaciones de subsistencia, es deteriorado con este avance de la agricultura comercial que va socavando la dieta complementaria de los familiares, lo cual muchas veces deriva en deterioros de la salud. Es decir, la mujer agraria, ¿no?, ha tenido acceso al trabajo asalariado, pero eso no se ha transformado en una mejora de sus condiciones de vida y tampoco ha logrado una consideración en lo familiar y tampoco en lo social. Es decir, que todos estos cambios no la eximen de sus responsabilidades en la casa y al mismo tiempo le suman tareas bastante arduas en las explotaciones agropecuarias de distintas escalas y de diversas variedades en el espacio rural. Bueno, gente, hasta ahí la primera parte. Continuamos en la próxima. Saludos.